hermanos, gracias hermanas por la invitación. Traigo también los saludos de la congregación en 25 de mayo. En este momento en casa tenemos dos reuniones, una en el living, estamos en Pavón, y en los dormitorios en 25 de mayo. La reunión de oración se hace al mismo tiempo, así que Señor escucha todas las oraciones en este tiempo, y qué bueno que es, saber que hay hermanos que están orando por todas las congregaciones, seguramente por las situaciones locales, ¿no? De situaciones de salud, como he escuchado, y también, lo que requiere el mantenimiento de la iglesia, ¿no? Hace 9 meses que no estamos en la iglesia y quizás cuando volvemos hacen falta algunos ajustes, ¿no? Así que también comentaba en la semana, saludo especial de Jorge Cosac y Juan Carlos Malara. Les comenté que iba a estar con ustedes y me pidieron que le transmitiera estos saludos. Vamos a compartir la palabra en esta noche. No sé si me escuchan bien. Sí, se me cortó 2 o 3 veces internet, así que tengo el celular a mano y tengo la computadora acá conectada como para poder llegar el mensaje. Así que si me llego a desconectar, me voy a volver a tratar de volver a conectar, pero últimamente en las oraciones, en otras iglesias que he compartido la reunión, también se pedía por la conectividad, ¿no? Para que el Señor nos mantenga en contacto. Vamos a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 4, vamos a hablar acerca de Abraham, y vamos a leer allí unos versículos, 5 versículos que nos van a servir como base. Creo que para muchas decisiones de la vida, en lo que refiere a los adolescentes, a jóvenes, a mayores, ancianos también, y un ejemplo de vida muy particular, ¿no? Dice Romanos capítulo 4, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Vamos a tomar estos 5 versículos y ahí en el libro de Romanos Pablo está hablando acerca de la justicia por la fe, ¿no? Y en el capítulo 3 va a mencionar acerca de que la salvación es por la fe, ¿no? Y por la gracia de Dios, pero tiene que haber un acto de justicia también, para que haya salvación y misericordia de parte de Dios, ¿no? No hay justo ni aun uno, pero en el capítulo 4 va a hablar del ejemplo de Abraham. Creo que todos recordamos la historia de Abraham, ¿no? Desde sus inicios, allí en el libro de Génesis, su llamado, en su andar, y particularmente 2 capítulos, el capítulo 15, donde Dios habla con Abraham y le da en esa primera charla que registramos, que registra el capítulo 15, una promesa, ¿no? Nicolás oraba de que Dios cumple las promesas, y también mencionó en la oración que no es deudor de nadie. Y creo que Abraham es un fiel ejemplo, ¿no? de esta promesa. Dios le dio una promesa a Abraham, de que su descendencia iba a ser como las estrellas o como la arena del mar. Luego, en el capítulo 18 tenemos ese evento en el cual Abraham estaba en su tienda y 3 varones se acercan hasta ese lugar. Uno de ellos era Dios mismo que reafirma la promesa, y ahí se da esa situación donde Abraham convida a Dios en un tiempo muy particular de comunión debajo de aquel árbol, con aquella situación
de Sara, también de su risa, y luego en el capítulo 21 tenemos particularmente el nacimiento de Abraham. Pero fue Abraham un hombre de fe, un hombre que trascendió por su fe. Como habíamos dicho, su llamado fue por medio de la fe: vete de la tierra de tus padres a un lugar que yo te voy a decir. No había destino, no había una ruta. Allí fue Abraham detrás de ese llamado que Dios le había dado. Abraham vivió una vida de caminante, una vida de andar en aquellos lugares que no son muy hospitalarios, ¿no? Sino más bien hostiles para los transeúntes, ¿no? Es un lugar donde no hay muchos lugares de agua, no hay lugares para parar, y en aquellos momentos seguramente no habría ninguna de las comodidades que tenemos hoy. Por lo cual la fe de Abraham se forjó en un camino duro. Muchas veces los momentos difíciles de nuestra vida son los que forjan nuestra fe. Seguramente a veces nos creemos fuertes, ¿no? Pero Dios tiene que probar esa fe que hay en cada uno de nosotros. Y así como el metal es duro, es calentado, es golpeado por el herrero y luego es puesto en aquel aceite para formar esa dureza que lo caracteriza. La fe de Abraham fue una fe templada en el andar del desierto, ¿no? Y tenemos este pasaje que nos habla de un hombre anciano con su esposa, las cuales se les promete el nacimiento de un hijo. Y eso es un poco lo que causó risa, ¿no? En Sara, su mujer, no así de él, ¿no? Pero Pablo cuando en el capítulo 3 habla de la justicia, nos da una antesala que agiganta la imagen de Abraham. Pensemos que Abraham era un hombre que la Escritura no nos dice más de lo que allí se menciona, ¿no? Que fue llamado. No había una ley en ese tiempo, no había una ordenanza, no había un estatuto, no había un sacerdote que intermediara, no había una estructura religiosa que lo vinculara. Era él, era Dios que lo había llamado. Era un Dios que lo había contactado, que muchas veces le había demostrado que estaba con él, estaba también por él. Sería, ¿no?, de muchos de nosotros si estuviésemos en una situación parecida a la de Abraham. Hoy tenemos la Biblia, tenemos las reuniones, tenemos la enseñanza, tenemos el consejo de algún hermano mayor, de algún amigo, tenemos la exhortación. Sin embargo, con todas estas herramientas en la mano, muchas veces equivocamos el camino con el mapa, ¿no? Teniendo el mapa, teniendo el destino, teniendo las promesas de Dios. Dios ciertamente es misericordioso, ¿no? Así como también fue misericordioso con Abraham. A veces los caminos más desafiantes, más difíciles, son los que nos llevan en tiempos difíciles a tomar decisiones complicadas. Decisiones que, si están basadas en la fe, van a forjar nuestra relación con Dios, van a usar el efecto que Dios tiene con el propósito para el cual Dios nos permite en tiempos difíciles. Esto es una regla, digamos, Dios utiliza en muchos pasajes, ¿no?, de la Escritura, donde el pueblo de Israel era probado, ¿no?, para ver aquella fe. Sin embargo, Dios prueba cada uno de los corazones, y el propósito de Dios es que vayamos cada día incrementando el conocimiento en Él, creyendo cada día más en Él, no creyendo en el sentido de la fe salvífica, sino en la fe que está basada en aquel que ha prometido, ¿no?, y que va a cumplir, como se nos mencionaba en las oraciones. El versículo 20 nos da una clara idea de lo que había en Abraham. Abraham no dudó. No dudó. ¿Acaso tenía algo que le pudiese causar alguna inquietud a Abraham?
una promesa de un hijo a los 90 años? No dudó por incredulidad, dice. Esto es, no tenía descreimiento, no tenía falta de fe. Abraham era un hombre de fe. Abraham no dudó del hecho, sino que se fortaleció en fe sobre quién era el que prometía aquella promesa, dando gloria a Dios. Seguramente Abraham recordaba aquella charla, ¿no?, con Dios, y en el versículo 18, el capítulo 18, el versículo 14, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Por lo cual yo quisiera ver 6 puntos respecto de Abraham y de su fe. La fe de Abraham trascendió a sus circunstancias. Punto 1. La fe de Abraham trascendió a sus limitaciones y sus miedos. La fe de Abraham trascendió al descreimiento de su compañera. La fe de Abraham trascendió la naturaleza, las limitaciones de la naturaleza. La fe de Abraham se incrementó y la fe de Abraham glorificó a Dios. Vamos a ir al primer punto. La fe de Abraham trascendió las circunstancias. Abraham estaba en una tienda en el medio del desierto, de camino a un lugar que Dios le iba a dar. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que la fe de Abraham se debilitara o que dudara. Hoy estamos viviendo un tiempo particular. Es un tiempo para vivirlo en la fe. Porque escuchamos de todo, y hay circunstancias que nos animan, hay otras que nos desaniman, hay situaciones que no podemos manejar, hay cuestiones que van avanzando y no podemos hacer nada, ¿no? Y en este tiempo de pandemia, de restricciones, ciertamente ha sido trastornado todo el formato de funcionamiento que teníamos como persona, como familia, como iglesia, como sociedad. No estamos en la incertidumbre de Abraham de dónde vamos a ir, pero tampoco sabemos cómo va a terminar esto, ¿sí? Anhelamos todos esa tierra prometida, ¿no? Ese lugar de descanso, pero sin embargo vemos que vivir este tiempo de la misma forma que Abraham lo hizo. Por eso Abraham no vio las circunstancias que lo rodeaban como un impedimento para que la promesa de Dios se cumpliera. Todo lo contrario, dice que se fortaleció en la fe. Hay veces que nuestros ojos, o hay circunstancias que impiden que nuestros ojos de la fe se pongan en Dios. Empezamos a bajar la mirada, empezamos a tratar de entender las cosas en forma lineal, en forma de conocimiento de lo que podemos ver, empezamos a abrir internet y empezamos a buscar información, escuchamos de conspiraciones, de espías, de teoría, de política, de economía, de cuántas cosas. Hasta muchos son hasta eruditos en salud, ¿no? Toda esta situación está bajo el control de Dios, con un propósito para el cual Dios la ha traído. De la misma forma que Dios sacó a Abraham de aquel lugar y lo hizo pasar por un desierto hasta llegar a un propósito que Dios tenía para él. Debemos vivir en la fe las circunstancias que Dios nos permite vivir, nos gusten las circunstancias o no nos gusten. Pero para Abraham las circunstancias no fueron una barrera para que su fe se sobrepusiera a las circunstancias. ¿Cuántas veces hay situaciones en la vida que nos traen miedo, ¿no? Y situaciones en las cuales nos encontramos limitados. Seguramente Abraham podía ver que había algunas limitaciones en él o limitaciones en su esposa como para que esa promesa de Dios se cumpliera, ¿no? Hay personas que les gusta vivir de las limitaciones, ¿no? Que se ponen como suelen decir, ¿no?, en víctimas y muestran sus debilidades para obtener
para manipular personas, para manipular a los demás, ¿no? Pensando en qué va a pasar conmigo, en mis situaciones, en mis posibilidades, en mi participación, ¿no? Las limitaciones y los miedos hacen que las promesas de Dios no se cumplan en nuestra vida. Sin embargo, estas limitaciones o estos miedos no fueron un impedimento para que la fe de Abraham trascendiera y alcanzara aquella promesa que Dios le había dado. Las promesas de Dios son siempre en el campo, se obtienen en el campo espiritual, ¿no? Y quien maneja esos tiempos es Dios, ¿no? Es otro reino, otro dominio, otra lógica comparado con lo terrenal, con lo mundanal, digamos, que pasa por la posibilidad, por el poder, por la experiencia o por el conocimiento. Sin embargo, Abraham, con su fe, pasó por encima de sus limitaciones, pasó por encima de sus miedos. Punto 3, el descrimiento de su compañera, ¿no? Hay veces que el descreimiento, falta de fe, viene de quienes nos rodean, ¿no? Un esposo, una esposa, un compañero es el que nos auxilia en tiempos difíciles, ¿no? Pero cuando hay una promesa de Dios y hay una duda, el matrimonio se estresa, ¿no? El matrimonio cruje. Y seguramente hay algunos pasajes bíblicos, ¿no? Acerca de, también como la esposa de Job, ¿no? Con sus comentarios. Sin embargo, era su esposa, era su compañera. Quizás no estaba en la misma perspectiva o expectativa que Abraham tenía, pero él se fortaleció en fe. Y no vaciló, no tambaleó. A veces en el patrimonio, como decíamos, pasan estas cosas, ¿no? Que nos fuerzan a tomarnos de Dios, a pesar del carácter, a pesar de los miedos, a pesar de las sensaciones. Podemos depositar nuestra fe, como lo hizo Abraham, y Dios mostró su gracia, ¿no? A veces matrimonios en los cuales Dios no es ni un visitante esporádico, como le pasó a Abraham por la puerta, ¿no? Y qué expectativas en estos tiempos, ¿no? Cuando no hay un ejercicio de fe, cuando no hay una posibilidad de poder invocar a Dios, ¿no? Hoy en nuestros tiempos, el formar un matrimonio, el casarse, de acuerdo a lo que Dios indica, es una excepción, ¿no? Pero también hay muchos matrimonios en nuestras iglesias que están sufriendo situaciones por falta de convicciones de fe, ¿no? Por no estar formados como hombres y como mujeres de fe de acuerdo a lo que la Escritura dice, ¿no? Por eso también aquellos que, como se oraba, que están buscando un compañero, una compañera, deben buscar a alguien que esté buscando en su vida fortalecer su fe, que tenga un deseo ferviente de agradar a Dios, ¿no? Difícil es pasar por una situación donde las definiciones se hacen por el que gana más, o por el que grita más fuerte, o por situaciones que aún se pueden complicar más. Pero definir esto en un principio, ¿no? Y todas las cosas que no comienzan bien generalmente tienen problemas en el camino, ¿no? Entonces, así que a los que están orando por su compañero, por su compañera, miren bien las decisiones al principio, para saber cómo va a ser el camino y cómo va a ser el destino. El Señor visitó a Abraham porque aquella fue recompensada, ¿no? Y leíamos en el capítulo 18 la visita de Dios, en el capítulo 21 en la presencia, el nacimiento, ¿no? Concibió y dio a luz Sara, su mujer, y allí nació Isaac. Esto sucedió más allá de la situación biológica humana de Abraham y de Sara.
No estaban dadas las condiciones naturales para que ellos fueran padres. No estaba dada la posibilidad. Y eso también era una limitación para la fe de un hombre como Abraham y de una mujer como Sara. No había una estructura, se requería de algo excepcional para que eso sucediera. Pero Abraham creyó en aquel que dijo que no hay cosa difícil para Dios, ¿no? Hay muchas veces que pensamos en las promesas que Dios tiene para nosotros y vemos la base natural que tenemos, ¿no? Nos tocamos, nos miramos. ¿Cómo voy a tener novia yo si no soy lindo? ¿Quién me va a mirar con esta nariz, con esta boca, que tengo el labio de abajo más largo que el de arriba? Y tantas cosas a veces pensamos y nos limitamos, ¿no? En lo natural. Sin embargo, nuestra fe tiene que sobrepasar a estas limitaciones que pensamos que impiden que Dios haga lo que tiene que hacer. Dios lo va a hacer, obviamente, si depositamos nuestra fe en Él. Y Abraham, con su fe, respondió a Dios y trascendió lo natural, al límite de lo natural, al límite de lo humano, que era Dios el que oraba y tenía un propósito para su vida. También dice que Abraham no solamente trascendió, sino que se fortaleció. Hablábamos antes de templar, ¿no? Cuando un hierro se puede doblar, pero cuando está templado toma una firmeza especial y particular. Quienes tienen una relación personal con Dios experimentan el incremento, el fortalecimiento de la fe, porque conocen a Dios y lo experimentan en su diario vivir, ¿no? En estos tiempos de virtualidad, mucha gente con desánimo, muchos hermanos con desánimo, hermanos que algunos no se pueden conectar, y como se oraba también y que sucede en todas las congregaciones, hay personas que no se quieren conectar. Muy fácil, ¿no? Ir a la reunión, abrir las puertas, vestirse bien, sentarse en uno de los banquitos, cantar los coros, decir amén. Parece que está todo bien, parece que somos parte de la iglesia, parece que estamos alabando a Dios, que estamos escuchando la palabra, pero cuando el fortalecimiento de nuestra fe depende de la relación particular y personal con Dios, los tiempos de no poder estar haciendo esto y de tener tanto tiempo, parece que se ha vuelto en contra, ¿no? En algunos se ha generado un desánimo, porque no hay una fe fortalecida, no hay una comunión con Dios, no hay un encontrarse con Dios debajo de un árbol, el escuchar, el charlar lo que Dios nos quiere decir, el poder decirle, ¿no? La experiencia de Abraham fue muy particular, pero la Biblia nos habla de que en aquellos 3 varones que se acercaron, uno era el Todopoderoso. Y la Biblia nos habla de tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Arraigados y cimentados, dice el libro de Efesios. Y también habla del crecimiento del hombre interior, ¿no? Para llegar a la imagen de la estatura de Cristo Jesús. El hombre interior de Abraham no era un niño, no era un adolescente, era un hombre experimentado, un hombre fuerte, un hombre robusto, un hombre ejercitado en la fe. Y como toda cuestión que necesita ser fortalecida, depende del ejercicio, no depende de otra cosa. Y la fe no se fortalece si no hay un ejercicio. Por último, el punto 6, la fe de Abraham glorificó a Dios, porque hablaba bien de Dios. El hecho de que nosotros tengamos fe glorifica el nombre de Dios, porque lo pone a Él por delante, más allá de las circunstancias, de las limitaciones, de lo humano, del descreimiento. La fe en Dios habla de glorificar a Dios, de que Dios es glorificado, somos bendecidos y al mismo tiempo también da testimonio de Dios a aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Seguramente cuántas cosas pasan por nuestra vida en la cual por nuestras acciones
hemos dado a conocer a otros el nombre de Dios. Y esto glorifica a Dios y fortalece nuestra fe, ¿no? En el andar diario. Pero volviendo al pasaje que habíamos leído y ya para ir repasando algunos versículos, algunos temas puntuales para ya ir cerrando este tiempo. Versículo 21 habla de plenamente convencido. Abraham no tenía ningún dejo de duda de lo que Dios estaba haciendo, cómo lo quería hacer, cómo lo iba a hacer. Más adelante incluso Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y la fe de Abraham hizo que cuando se despedía de su criado le dijo: nosotros iremos al monte con el niño y volveremos, ¿no? Con el muchacho y volveremos. Había una fe total y una convicción de lo que Dios le había prometido. En el versículo 22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No encontramos en el capítulo 11 de Hebreos, en la galería de la fe, Abraham como un personaje particular y especial. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? La fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin duda, la convicción, la fe, digamos, obrando en acción, muestra las convicciones que una persona tiene, si son convicciones de fe o son convicciones de capacidad analítica o de capacidad de conocimiento, de capacidad de manejo, de destreza. Cada una tiene sus propósitos y sus frutos, pero en lo que es el reino de Dios, lo espiritual se maneja por medio de la fe y se fortalece en la fe la persona, al mismo tiempo, como estábamos comentando, glorifica el nombre de Dios. La fe es un distintivo del cristiano vital, no el que está en un letargo y que está conectado a una máquina y que sobrevive, sino cristiano vital, el conocedor, el que conoce al Padre, el que busca la santidad, el que quiere agradar, el que mueve su vida y sus acciones y sus determinaciones de acuerdo a lo que Dios anhela, ¿no? Y que experimenta su presencia aún en momentos difíciles, ¿no? Versículos 23 y 24 nos habla que no solamente la fe, esto es un principio, ¿no? La fe es contada como justicia. Y esto se aplica a nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que Abraham, por medio de la fe, recibió aquel hijo de la promesa. Y nosotros, por medio de la fe en el Hijo, recibimos la promesa de la salvación. La promesa de la salvación y la vida eterna. Por lo cual, así como a Abraham, aquella fe le fue imputada como justicia, a nosotros también, la fe en el Señor Jesucristo nos es imputada por justicia, a los que creemos, como dice el versículo 24, que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Sin duda, la fe sigue siendo el principio por la cual Dios aplica justicia a todas las personas. Y esto es no solamente fe en alguien que vivió, sino alguien a que Dios levantó de los muertos, ¿no? Aquel que fue entregado, dice la Escritura, por nuestras transgresiones. Él pagó por nuestros pecados. Eso, su sangre fue derramada, pero resucitó para nuestra justificación, o sea, para que ese acto de justicia nos fuera imputado a nosotros. Por medio de la fe que ejercemos en el Señor Jesucristo, nuestros pecados no son perdonados, somos recibidos, ¿no? Y como dice ahí el libro de Juan en el capítulo 1, más a todos los que creen en Él, esto es a los que recibieron, esto es a los que creen en Él, fue dada la potestad de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? O sea que creer en el Señor Jesucristo como Salvador nos da el derecho, ¿no? De ser llamados hijos de Dios. Y esto tiene que ver con esta justicia que es imputada a cada uno de nosotros por medio de la fe. Abraham no tenía un formato tan claro como nosotros, pero su fe
fue contada por justicia. Su fortaleza en la fe hizo que alcanzara todas las promesas de Dios. Y vuelvo al punto de la oración inicial. Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie, salvo aquellos que no creen en Él. No va a ser galardonador de aquella fe porque no hay. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Por lo cual, en el capítulo 4 de Romanos encontramos una dimensión inmensa de un hombre como Abraham. Caminó por fe durante toda su vida. Creo que esto nos da un ejemplo a cada uno de nosotros, porque es un tiempo difícil y es un tiempo en el cual necesitamos caminar por fe. Es un tiempo de mucha incertidumbre. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas y está en control de nuestra situación, en control de la salud de los hermanos por los cuales se oraba, en control de la entrega de un mensaje evangelístico en este tiempo. Dios está en control de todo, pero nuestra fe es la que hace la diferencia. Nuestra fe, la fe de Abraham es la que hizo la diferencia. Yendo un poco más atrás, Moisés se sostuvo como viendo al invisible, dice la Escritura. También un hombre de fe. Eso, en esta noche quería traer esta reflexión sobre estos versículos, estos principios, y un deseo, ¿no? Que nuestra fe sea fortalecida en la interacción constante con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, con la guía del Espíritu, y que pueda ser fortalecida, que pueda ser aumentada, y que cada uno, de una forma quizás mayor o menor, glorifique a Dios. Quizás no va a haber un libro que se escriba sobre nosotros, ¿no? Pero por ahí más adelante nuestros hijos, nuestros nietos digan, mira papá y mamá cómo hicieron en el peor desastre epidemiológico de la historia. O mirá el abuelo y la abuela lo que hicieron hace 20, 30 años. Se sostuvieron por fe, a pesar de una situación tan difícil. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en este tiempo y que podamos imitar la fe de estos gigantes, ¿no? De las Escrituras que fueron adelante con un Dios que los sostuvo, les probó que era fiel y que aquellos que le fueron fiel pudieron conquistar naciones, encontraron tierras, anduvieron sin que sus vestidos se degradaran por 40 años, dice la Escritura. El Señor, que esto pueda servirnos a incrementar nuestra fe en este tiempo. Que el Señor bendiga su palabra y estos breves pensamientos.